muchas gracias por la invitación y la respuesta. Se escribe un libro cuando no existe, y este libro comparativo no existe en castellano, ni en inglés, ni en francés. En primer lugar, conocer la historia de la civilización mexicana, que no es poca cosa. Son 3.000 años anteriores a la llegada de los españoles, y del Perú 3.000 años también. Aquí se combina el azar, la suerte, el destino. Yo he sido profesor en Francia y en algún momento el rector, en la primera sesión con todos nos impuso unos temas que el Ministerio de Educación pedía. Por ejemplo, en Francia las universidades son libres, pero hay cosas que tienen que atender cada año, y una de ellas es los concursos que hay para ser profesor en colegios secundarios. Es bueno decirlo, que funcionan bien los sistemas educativos cuando los profesores entran por concurso público. Y esa vez había el tema Mesoamérica y el mundo andino. Y el único que tenía una formación en el mundo andino era yo, pero no mesoamericano. El rector me dijo, usted va a explicar también México y Perú. Tuve que hacer varios viajes, ponerme a estudiar la cultura mexicana, a los autores mexicanos, a los Basadre, a los Julio Kohler, a la María Rostorowski de México, y he hecho eso 10 años como profesor. Por lo tanto, cuando al editor, que es el rector de la Universidad, Ricardo Palma, me pidió un tema, yo le dije, tengo unos cursos universitarios que ya había hecho muchos años. Eso significa 10 años de lectura de ambas culturas y viajes constantes a México. Hoy sé de México tanto como los mexicanos del Perú. ¿Por qué no se hace siempre eso normalmente? Porque las universidades comparten, dividen las cosas. Y hay especialistas mexicanistas y especialistas peruanistas, y rara vez uno se sale de su campo. Yo en este caso he desbordado el campo, he ido a territorios que no son muy, digamos, corrientes. En la civilización se parecen siendo distintas. En dos palabras, los españoles encontraron dos civilizaciones, cada una muy original y distinta a la otra, con 3.000 años de anticipación. Y encontraron los aztecas, pero antes había los mayas, los chichimecas, los olmecas, etc., ¿no? Y encontraron los incas, y antes había el imperio Huari, Tiahuanaco y Chavín. Lo que se asemejan, comienzan a asemejarse son los dos únicos virreinatos. Y el periodo colonial es muy importante, porque ahí se fragua realmente la identidad mexicana y la peruana. Y se diferencian en transformaciones que han tenido, sobre todo en el siglo XIX y XX. Ese tomo todavía falta, no lo he escrito, ya lo escribiré. ¿Quiere que le diga dos cosas que le pasaron a México y que no nos pasaron a nosotros? La primera, tuvieron un presidente indio, mestizo, ¿no? Como usted lo quiera ver, Benito Juárez. En 1840, 50, eso no nos pasó en el Perú. Y era un laico, católico pero laico. Él intervino en las tierras de la iglesia, amortizaciones. Eso no ha pasado. Un liberal, que era lo más radical. Luego tuvieron un gobierno positivista, dictatorial, de Porfirio Díaz, 40 años. Nuestro positivismo fue la guía 11 años. ¿Qué significa positivismo? La entrada a la modernidad por el lado de la industria y la burguesía. Entonces, tuvieron ya dos cosas de adelanto, y tuvieron una cosa admirable y terrible, la Revolución Boliviana Mexicana en 1910, que fue espontánea, hecha por gente del pueblo, como Emiliano Zapata, Pancho Villa, no por intelectuales. Fidel Castro no era intelectual, no, pueblo. Y eso costó 1 millón de muertos. No digo que hay que hacerla, digo que costó 1 millón de muertos, 20 o 30 años de guerra, y luego México tuvo un Estado moderno con identidad, con el PRI, y pudo hacer la entrada a la modernidad. El Perú se frustró cuando ahí de la Torre no llegó a ser presidente. Entonces no tuvimos revolución de ningún tipo en este país. Las cosas han seguido, y quien lea mi libro contradice las diferentes lecturas. Yo lo recomiendo que lo lean,
porque acá hay una lectura histórica y social, no es la historia política, no me interesan los virreyes, me interesa qué cosa era un corregidor, qué cosa era un curaca, cómo eran los pueblos indios. Y entonces acá se va a ver una cosa, que es la tesis principal del libro. La colonia no ha terminado en el Perú. Las formas coloniales se han trasladado a la República y son los amiguismos, los asuntos privados, no el interés general. O sea, tenemos República de acá para afuera, pero no es todavía sino postcolonial, nada más. Y este libro, la comparación, es terrible para el Perú. Pero hay que mirarnos en un espejo cóncavo. Es un libro terriblemente crítico. Y perdón, con las reglas del juego, cada cosa que digo tiene un documento. Te puedo decir una frase bíblica: mi reino no es de este mundo. No me gusta nada de la política peruana y soy un crítico de todos. Yo respeto a los políticos, pero tengo una distancia. No pertenezco a ningún partido. En mis libros se puede decir una frase que es de Tocqueville: este libro no está al servicio de nadie. Pero una cosa, ¿qué me gustaría? Un país justo. ¿Y qué comenzaría lo justo? Todos eran los mismos ante la ley y todos con una buena educación. Yo soy un blanco, sí pues, pero ¿qué culpa tengo el abuelo español que llegó por algún lado? Yo quisiera que los peruanos tuvieran la buena educación que yo tuve en el Perú. Colegios nacionales que eran de primera calidad, mañana y tarde, estudié en el Melitón Carvajal, entré en el San Marcos de los finales de los 50 a los 60, y si no hubiera tenido esa educación, que es del Estado, que es pública, de calidad, no hubiera podido hacer los estudios que hice en Europa, ser profesor allá y todo lo demás. Esa es la igualdad. La educación, que significa poder ser libre, porque se piensa, se razona, se tiene espíritu crítico. Y eso lo han destruido. Yo no soporto la idea de que haya todavía colegios que evitan tener curso de historia del Perú, curso de literatura, curso de historia universal, curso de gramática. ¿Creen ustedes que un americano no estudia gramática inglesa? Las lenguas se aprenden también por oral y por escrito. Nuestra educación es grave, porque no tenemos recursos humanos. Eso es Quiero que el Perú sea una república, res pública, para todos iguales. Luego los seres humanos somos distintos, ¿no? Unos corren más rápido que otros, pero en el punto de partida que es la educación, todos iguales.